Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar de eso, que sí es un experto en eso, estadígrafo, Total. subdirector de Deportes del Tiempo, y lo tenemos hoy aquí en nuestro programa. Orlando, bienvenido a Tiempo Extra. Orlando Asensio, qué gusto tenerlo por acá, buenas noches. Sebastián, buenas noches, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Qué placer tenerlo por acá. Yo creo que nuestro estadígrafo de cabecera, @sebasdatos11, debe ponerle mucho cuidado a este programa hoy, porque demasiado. Uy, si él sabe hay alguien a quien muchísimo, tienen sí, como total. referencia, es a Orlando. Bueno, Orlando, esta pregunta es obligatoria siempre que tenemos nuestros invitados hasta ahora, porque sabemos que nuestro programa es tarde. ¿Usted se acuesta temprano o se acuesta tarde? No, yo me acuesto tarde, yo soy más trasnochador que madrugador. O sea que mañana, ¿a qué hora se levanta? No, man, tampoco es que duerma mucho, pero es 7 de la mañana. Ah, bueno, 7 está bien, 7 está bien. ¿Y hasta Sí. ahora normalmente qué está haciendo si no está atendiendo una entrevista en un programa? No, a esta hora estoy en mi casa, a veces estoy a estas horas de turno, hoy no, hoy sí turno mucho más temprano, pero generalmente a esta hora estoy trabajando, si no en turno en el periódico, adelantando cosas, adelantando datos, en un par de proyecticos personales que estoy en este momento, entonces siempre a esta hora estoy como ocupadito, como haciendo cositas varias. Orlando, yo siempre me he preguntado cómo es la vida de un estadígrafo. ¿Dónde anotan ustedes todo eso? ¿Ustedes tienen libros y libros y libros llenos de...? ¿O cómo funciona? ¿A toda hora están viendo todo para poder ir anotándolo o cómo funciona? Yo trato de ver lo más que se pueda, claro que sí. En su momento trabajé a mano, con cuadernos comunes y corrientes, los primeros datos que yo manejé sin la meta de ser estadígrafo, simplemente como hobby. Trabajaba en cuadernos, luego durante un tiempo trabajé con Excel, ahora manejo un programa que bajé de internet, que se llama League Tracker, y sobre ese programa es que yo alimento todo, prácticamente todos los días. Ahorita estamos jugando Alianza Petrolera y Pasto hasta ahora, apenas termine ese partido, incluyo de una vez los datos de ese juego y trato de mantener pues todo actualizado porque por mi trabajo me lo exige y también pues porque pues, la necesidad de saber qué es lo que está pasando y de ver que en ciertos temas que son como tan calientes como este que vamos a tratar del descenso, pues tratar de mantener toda la información actualizada. Orlando, ahí como para o tranquilizarnos o preocuparnos, Pasto viene aquí a Manizales la próxima semana. ¿Nos preocupamos o nos tranquilizamos? A ver, los temas de esto y además cuando apenas está comenzando el campeonato, es que también hablemos de que llevamos 7 jornadas. Sí, es apremiante el tema del descenso para Once Caldas, para Pasto, para Alianza, para el Deportivo Cali, obviamente para los dos que ascendieron, Willy Chicó, para Unión Magdalena que tiene un lastre. Es apremiante, pero es el momento de tomar las cosas con cabeza fría y de ir partido a partido y sumando. Lo importante es ir sumando y por eso, ya que estamos hablando y la preocupación de ustedes en estos momentos es Once Caldas, pues fue muy importante esos 2 partidos seguidos, más allá de las formas, de cómo los haya ganado, de cómo haya jugado. Haber sumado esos 6 puntos para Once Caldas fue fundamental para ir alejándose un poquitico de esa zona. No lo suficiente todavía, pero son 6 puntos que dan una cierta tranquilidad para pensar en eso mismo, en que más allá de las formas, la urgencia para estos equipos es ganar. Ya voy a arrancar con ronda de preguntas. ¿Y qué opina de la llegada de Sarmiento, de Pedro Sarmiento al Once? Que es un técnico del estilo que se necesita en un momento como este. No vayan a esperar, aunque entiendo que lo dijo en la rueda de prensa hoy, no esperen un equipo muy brillante, no esperen un equipo de mucho toque, no esperen un equipo de mucho luz, esperen un equipo utilitario, un equipo que tiene que empezar a sumar rápido y que la experiencia de Sarmiento con esa manera de jugar le ha permitido conseguir resultados y a eso es básicamente lo que le apuntan en un momento como el que vive el Once Caldas. Ay, Dios lo oiga. Lo único que necesitamos es resultados, no más. Sí, Bueno, claro. Sebastián, buenas noches. Orlando, buenas noches a los compañeros, a todos los televidentes. ¿Usted está de acuerdo o no con el sistema que se juega hoy del descenso, que es promedio 3, o estaría de acuerdo que se jugara simplemente un año y listo? A mí me gusta más el descenso directo, un año y los 2 últimos. Es más, es que yo tengo muchas críticas sobre el sistema del campeonato, no solamente con el tema del descenso. Hoy con la cantidad de cosas que hay para repartir, bueno, tenemos 4 cupos para Copa Libertadores, 2 a grupos y 2 a fase previa, 4 cupos a Sudamericana, así se tengan que matar entre ellos como acaba de pasar con
Águila y Santa Fe y con Tolima y Junior, yo jugaría el campeonato como se juega en Europa, todos contra todos, a 2 vueltas, el campeón va a Libertadores, el segundo va a Libertadores, el tercero va a Libertadores, los 4 siguientes van a Sudamericana, mantengo la Copa con formato y de vuelta tal como está, que ese formato es bueno, y le doy un cupo a Libertadores a ese campeón de Copa. Y para ponerle emoción, para no decir que se van a quedar 7, 8 equipos sin pelear, le pongo 3 descensos directos. Yo haría un campeonato así. Torneo largo. Formato largo, no formato de 2 torneos al año, porque a mí me parece que ese formato, y más como funciona en Colombia, con la definición del título solamente en 6 u 8 partidos, si es cuadrangulares o son playoffs, eso cambia completamente la forma de definir y termina premiando no al que mejor hace las cosas durante todo un año o durante todo un semestre, sino al que mejor remata. Y por eso hemos visto equipos que entran de octavo y salen campeones. Entonces, dentro de esas críticas que yo le hago al sistema de campeonato, para mí el descenso debería ser directo. Ahora, si van a escoger la opción del promedio, prefiero esta a la que existía antes, que era clavar prácticamente a los 2 que ascendían con el puntaje del último, lo cual era una absoluta injusticia. Complejo. Orlando, con las buenas noches, le habla Paula. Con respecto a ese formato del descenso, ¿por qué tal vez la DIMAYOR se niega tanto a las propuestas que se han llevado? Porque Jaguares, digamos que llevó eso, ¿no? Que los 2 últimos del año descendieran y no existiera más promedio. Pero ¿por qué la DIMAYOR es tan reacia a querer cambiar el formato? Hola Paula, buenas noches. Hay una cosa que decía Sebastián al comienzo y que responde a esa pregunta. El formato del promedio se inventó en el fútbol argentino hace 40 años, en 1983. Y se inventó porque en ese momento, en el 81, se había ido a la B San Lorenzo, en el 83 se fue a la B Racing y arrancaba muy mal y estaba jugando muy mal, con mucho riesgo de descenso River. Se inventan un sistema de promedio, sumando 2 o 3 torneos, inicialmente fueron 2 y después se tomaron 3, y es un sistema copiado de allá. Y es un sistema diseñado para ser de cierta manera proteccionista con los equipos históricos. Cosa que una mala campaña de un equipo histórico no le cueste la permanencia en primera división. Ya si un equipo histórico lo hace mal 3 años seguidos y se va, pues es culpa del equipo histórico, como pasó en Argentina con River, como pasó en Argentina con Independiente y como pasó aquí hace unos años con el América de Cali. Entonces, esa es la explicación. Los equipos grandes defienden el sistema. Y si ustedes se fijan en la votación que hubo ayer en la Asamblea de DIMAYOR, el descenso se mantuvo por el formato actual por un solo voto. Se necesitaban las 2/3 partes, que de los 36 equipos votaran 24 para el cambio, votaron 23. Hubo un voto en blanco, que fue el de Santa Fe, y 13 votos a favor de mantener las cosas como estaban. Entonces, básicamente, la idea es esa. La idea del promedio y la filosofía de ese promedio es proteger a quienes durante 2 o 3 años hacen mejor las cosas. Y si tuvieron una temporada mala, pues que esa temporada mala no les cueste la permanencia. Orlando, buenas noches, los saluda Yamid, un gusto, hombre, tenerlo por acá, saludo especial para todos los televidentes. Yo me voy a salir un poco de la conversación del descenso y voy a hablar de algo que usted acaba de mencionar, la Copa Libertadores, puntualmente frente al Deportivo Pereira, el campeón del fútbol colombiano. ¿Cómo lo analiza de cara al torneo internacional, a la Copa Libertadores, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con Deportivo Pereira recientemente? Salieron 16 jugadores, llega un grupo completamente nuevo, si se quiere, con el profe Alejandro Restrepo, que sí es la cabeza como tal del proyecto, pero ¿cómo lo avisora, cómo visualiza lo de Deportivo Pereira de cara a esta Copa Libertadores, teniendo en cuenta el inicio tan irregular que ha tenido en la liga? Así es, David, buenas noches. Sí, el tema del Pereira pasa por una irregularidad que yo diría que es normal, de esa rotación tan grande que tuvo la nómina y por la partida de muchos jugadores muy importantes dentro del esquema del equipo. O sea, acá usted el arquero titular, uno de los zagueros centrales titulares, el goleador del equipo. Entonces, se está armando un grupo nuevo más allá de que la idea futbolística sea la misma. Si fuera un equipo nuevo, de pronto con una base de trabajo de más años, con el mismo entrenador,
la preocupación no sería tan grande, como pasó con Tolima con Hernán Torres, que también le sacaron 10 jugadores y llegaron 10 nuevos, pero había una base de trabajo con Torres de hace 3, 4 años. O lo que ha hecho Millonarios con Gamero, que le han vendido jugadores, no en la cantidad como se lo sacaron del Pereira, pero sí mantiene una base de trabajo y la pieza que se va pues más o menos se encuentra en algo parecido que la puede reemplazar. En el Pereira no hay esa huella todavía. La está construyendo Restrepo y Restrepo es un técnico muy interesante para mí. Un tipo muy inteligente, un tipo que sabe trabajar con lo que tiene y que poco a poco lo va a hacer funcionar. Yo confío en que Pereira va a funcionar a mediano plazo. Sí hay una irregularidad importante y habrá que ver primero qué logra hacer de aquí a comienzos de abril. Tiene un mes más para probar lo que va a hacer en Copa Libertadores, y segundo, cómo le va a ir en sorteo, porque lamentablemente Pereira, por no tener historia internacional y ser su primera participación, pues va a entrar en el bombo 4. Sí. Y seguramente le van a tocar unos rivales muy duros. Entonces hay que ver qué va a pasar con Pereira de aquí en adelante y qué logra hacer Alejandro Restrepo en este mes que le falta, más o menos un mes falta exactamente para 9 de abril, semana del 9 de abril más o menos, estará arrancando la fase de grupos. Veremos qué logra trabajar para que se vea un poco más sólido, porque idea importante tiene el Pereira para jugar, pero le faltan unas mecanizaciones que solo le dan trabajo y el paso de los partidos. Orlando, muy buenas noches, le habla Liz, bienvenido a Tiempo Extra, qué rico que nos pueda acompañar en esta noche y yo me devuelvo al descenso, me voy a devolver al descenso y justo con la pregunta que le hacía Coque, porque nos estaba diciendo usted que de pronto le gusta más que los dos equipos del año pues desciendan y nos explicaba que Di Mayor pues protegía a esos equipos históricos. Le quería preguntar puntualmente si a usted no le importa mucho que esos equipos históricos que de pronto tengan un mal año desciendan y se vayan a la B, equipos como Cali, como Millonarios que de pronto no tengan una buena temporada y desciendan. ¿Para usted no es importante que esos equipos históricos desciendan en un torneo? A ver, Liz, buenas noches. El tema pasa porque el equipo histórico tiene una responsabilidad con su campeonato, con su hinchada, con su historia, y no se puede permitir ni se puede dar el lujo de una mala temporada, y lamentablemente si la tiene, debería irse. En Europa ha pasado, se fueron grandes, en España se fue el Atlético de Madrid, mire la situación que está en este momento el Valencia y que está el Sevilla, los dos peleando descenso. En Italia se fue el Milan, a la Juve la descendieron por motivos administrativos y tuvo que irse a jugar la B. En Inglaterra alguna vez se fue el Manchester United y se fue además en un partido contra el Manchester City el que lo manda al descenso. Entonces, es decir, eso le genera una responsabilidad al equipo grande y le genera una presión de hacer respetar su historia y de que no puede fallarle a su hinchada y no le puede fallar a su gente para tener una mala campaña que lo pueda llevar a esa zona. Y fíjese que muchos equipos históricos del fútbol colombiano, si hubiera habido descenso directo, se habrían ido. En el 2012 habría ido Millonarios, en el 2010, 11, no recuerdo en este momento, se hubiera ido el Medellín, en el 2009 se hubiera ido antes de lo que descendió el América, en algún momento tuvimos de último a Santa Fe, el mismo Once Caldas por allá en 2012 se hubieran descendido dos, se hubiera ido en el 2012 el descenso. Entonces eso genera una responsabilidad y este sistema actual pues les brinda esa protección como para no tener los problemas. Ya para caer a la zona donde están en este momento, por ejemplo el Deportivo Cali tiene que hacer las cosas muy mal para estar en ese riesgo, como las hizo muy mal América en su momento, como en algún momento también lo llegó a hacer Junior, que arrancó un torneo siendo último en la tabla del descenso y logró salvarse con Julio Comesaña. Entonces eso genera una presión al equipo grande. Si el torneo es con descenso directo, le genera la responsabilidad de responder a su hinchada y a su fanaticada. Pero ¿eso no sería mejor? ¿No será que de pronto los equipos, como en este caso Cali, echado a las petacas, uno pensaría en medio de esos malos resultados, ¿no será que están, entre comillas, tranquilos por lo que se promedia y porque es a largo plazo y no por descenso directo? En el caso donde sería así, yo creo que los equipos tendrían que ponerse más las pilas. Claro. ¿No será que eso tiene que ver? Exigirían más. Claro, por supuesto. Me parece que sería mucho mejor, además para subir el mismo nivel del campeonato. Sí. Mantener una exigencia alta a los equipos grandes para que siempre estén peleando arriba
hace también que el nivel del campeonato sirva. Hoy un equipo se puede dar un lujo de tener una campaña mala o 2 campañas malas. En algún momento Nacional también fue último, Medellín también fue último. Es decir, cuando ya las cosas están haciendo muy mal y llega una situación tan de riesgo como la que vive hoy Once Caldas, o como la que vive hoy Deportivo Cali, o como la que en sus momentos llegó a vivir Santa Fe. Santa Fe no estuvo hace unos 4 años más o menos, que me acuerdo que se me vinieron encima muchos hinchas de Santa Fe en ese momento, diciendo pilas que Santa Fe puede tener riesgo de descenso el año entrante. Los hinchas lo tomaron casi que en broma, pero en Santa Fe sí reaccionaron a tiempo, cambiaron el entrenador. Fue cuando la primera vez que llegó Harold Rivera, y no solamente Harold Rivera les quitó ese problema del descenso por un par de años, sino que además lo metió a pelear finales del campeonato. En una llegó a semifinal y en la otra llegó a la final. Entonces, si el descenso fuera directo, yo creo que también ayudaría a mantener esa presión y a que el nivel del campeonato también subiera. Pero, y eso además, pegado a eso, que era donde iba yo con esa pregunta, es que eso también nos permitiría a nosotros. A mí no me gusta mucho el torneo largo porque me parece emocionante las finales y me parece bacano que haya esos 2 torneos. Yo soy partidario de eso, pero soy partidario también del descenso directo. Me parece bacano también que le da precisamente esa exigencia. Sobre todo porque usted acaba de decir algo, o en las primeras respuestas lo dijo, y es que ese nivel de exigencia permitiría también que el equipo que quede campeón sea un equipo que sea protagonista en los torneos internacionales, que es lo que nosotros estamos reclamando hoy, porque también viene pasando. Y sé que es culpa también de ese torneo corto que le permite al octavo terminar siendo campeón y que de pronto tuvo simplemente una jornada de suerte, terminó quedándose con el título y va y nos representa afuera y no pasa nada. Yo creo que ahí estamos como en una mezcla de emociones y de sensaciones que uno dice, no sé qué hacer, qué le puede convenir más, porque sabemos que esas finales llevan mucho público a los estadios, llevan plata para los equipos y permite que haya esas 2 emociones al año. Entonces, no sé cómo por dónde inclinarme, qué hacemos para que el nivel del fútbol colombiano aumente y que además aumente nuestro nivel a modo internacional. Fíjese que este dato es curioso. Cuando hubo torneos largos, que fue 50 años, Colombia llegó, si mal no recuerdo, a 6 finales de Libertadores, las 7, 8, no recuerdo ahora, las 4 de América, las 2 del Deportivo Cali, las 2 de Nacional, y se ganó una. En ese momento la Copa Sudamericana no existía. Con el formato de torneos cortos, curiosamente, se han ganado más Libertadores, se ganaron 2, una con Once Caldas en el 2004 y la otra con Nacional en 2016, y se ganó una Sudamericana con Santa Fe en el 2015. Pero eso corresponde, en esos 3 casos, a trabajos que venían de largo plazo. Once Caldas, cuando gana Libertadores, ya venía de año y medio de trabajo con el profe Montoya. Nacional había comenzado un trabajo con Juan Carlos Osorio y lo mantuvo con Reinaldo Rueda. Y lo de Santa Fe es un trabajo que, si bien fue con varios técnicos, se mantuvo una línea de juego y un estilo. Primero con Wilson Gutiérrez, luego con Costas y finalmente con Peluso, que es el que gana la Sudamericana. Entonces, si bien el sistema de torneo largo me parece que ayuda más a de pronto mantener esa regularidad y hacer unos equipos más fuertes para competir internacionalmente, a no ser que en los equipos se opte por un trabajo a largo plazo, que es el que termina dando resultados, y ahí no termina importando tanto el sistema de campeonato. Orlando, bueno, primero yo estoy en las antípodas de ustedes dos. Yo sí defiendo el actual formato. Después les argumentaré por qué. Pero la otra es que quiero saber, Sebastián ahora le preguntaba a usted nos habla de cuadernos y demás, pero ¿cómo hacen para tener datos puntuales? Al instante. Y de partidos de hace 50 años. O sea, usted es un tipo muy joven, de 30, 32 años. Tipo jovencísimo. Tipo jovencísimo. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo hace para tener datos del 50? Y que los tienen ahí, que no sé qué, y de esta 1900... Porque obviamente uno tiene datos pues de ahora. De ahorita. ahora. De la tarde. De los 90, 80 para acá. Pero ustedes, ¿cómo hacen para tener esos datos del 50 y tenerlos al instante y poderlos alinear y sacar una fórmula? O sea, ¿cómo hacen eso? Bueno, en mi caso son muchos años de trabajo, muchos años de recopilar los datos, de alimentar una base, de pasarla a este programa que les digo que yo manejo, en el que voy acumulando todo mi
mi historial estadístico que en su momento tuve en cuaderno, que luego tuve en formato Excel, y ahora este programa me permite pues rápidamente sacar un historial entre un equipo y otro, o buscar organizar de tal manera que yo pueda ver todos los partidos entre un equipo y otro. Es decir, ya todo está muy sistematizado y muy rápido, y para mí pues tener esa base de datos actualizada es clave, porque pues es lo que me permite poder de cierta manera reaccionar con esa rapidez que usted menciona, porque al tenerlo ya todo sistematizado y alimentado, pues eso facilita mucho más las cosas que si yo lo tuviera todavía en papel. En papel yo tenía que hacer 3, 4 cuadros diferentes para alimentar. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no ganaba un equipo y yo lo hacía en un cuadro en papel y iba borrando y actualizando a mano? Hoy ya es mucho más fácil de hacer, pues ya tengo todo sistematizado y tengo una posibilidad mucho más rápida de ir encontrando las cosas. Orlando, hablemos del torneo. Creo que es importante tocar este punto, y me refiero a lo siguiente. Los equipos de la B reciben la misma cantidad que reciben los equipos que están en la A. Por tal motivo, parece que a algunos clubes no les interesa tanto ascender, y voy a hablar concretamente caso Deportes Quindío. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo en algún momento decía que por qué no habilitar de una vez la categoría C y que se descendieran algunos equipos de la B, pero tal vez cuál podría ser la solución para que esos equipos también tuvieran la motivación de nuevamente estar en la máxima categoría. Yo tengo una teoría con eso, Paula. Así como a los equipos que ascienden de la B la primera vez les exigen 3 temporadas, mantenerse 3 años en primera división para que les den la ficha y se conviertan en equipos clase A, proceso que pasó Patriotas, que pasó Águilas Doradas, que pasó Chicó, así como les exigen 3 años de permanencia en la A para darles la ficha clase A, yo les exigiría a los equipos históricos que se van a la B, que si se quedan 3 años en la B, pierden su condición de equipo clase A. Esa sería para mí una de las soluciones. Y la otra es el tema del descenso a una categoría C que no tenemos y que en algún momento sí existió. Es que aquí hubo descenso a la categoría C en los años 90, e incluso, aunque después lo salvaron con un tema administrativo, Cúcuta Deportivo se fue a la C en el año 99. Después dijeron, no, que es que esta era otra sociedad, que no sé qué rollo, lo refundamos y lo volvimos a poner en la B. Sí. Pero aquí había un descenso a la categoría C, y ese descenso a la categoría C también le metía presión al equipo que se iba, porque en algún momento de los equipos históricos fue último en la B Real Cartagena, fue último en la B, el caso que les mencionaba del Cúcuta Deportivo, alguna vez tuvo una muy mala campaña también Pereira, aunque no terminó tan abajo. Entonces, eso también les genera una presión. Yo aplicaría esas 2 fórmulas: hacer un descenso a la C y que el equipo clase A que se vaya a la B, si en 3 años no ha ascendido, pierde su condición de equipo clase A. Buenísimo. Buenísima, es que sería. Se les acaba la recocha. Ahí está la presión. Se les Esa acaba es la presión recocha. que necesita el Deportes Se les Quindío. acaba la recocha. Es que el caso de Quindío es muy triste. Yo sí lamento mucho lo que ha pasado con esa plaza, una plaza tan bonita, con uno de los mejores estadios del país, Sí, con esa hinchada que tiene. Con una hinchada muy querida. Yo tengo muchos amigos hinchas del Deportes Quindío, y que hayan caído en ese momento de no saber si va a subir o no se va a subir, y cuando llega el momento definitivo no sube, y Quindío duró en su momento 8 años, 9 años en la B, logra ascender y tiene la mala fortuna de que el torneo solamente le dura 6 meses y que termina clavado con el promedio del último, las desventajas del sistema anterior de descenso que fueron fatales para el Quindío. Quindío se hubiera salvado con sus puntos en ese 2021. Entonces, es decir, aquí hay un tema con esas plazas. Pasó con Quindío, Bucaramanga duró como 9, 10 años en la B, Unión Magdalena duró casi 15 años en la B. ¿Cuánto Pereira? Empieza porque saben que reciben el mismo dinero, y con ese mismo dinero hacen un equipo mucho más barato y terminan haciendo patrimonio para ellos. Eso no tiene sentido. Hay que presionar. Orlando, yo vuelvo a meterme en primera división y quiero preguntarle frente a la irregularidad de nuestro fútbol. ¿A qué se le puede atribuir el que los equipos grandes no sean
constantemente protagonistas. Saquemos de ahí a Millonarios, por ejemplo, que se mantiene como tal en esa regularidad. ¿A qué se le puede atribuir? El Nacional, Tolima se quedaron por fuera, Junior con ese mal arranque que ha tenido en Liga, y son equipos que le invierten demasiado a sus nóminas. Ahí yo creo que es un tema de objetivos, de saber tener los objetivos a corto plazo, como lo exige la liga, a mediano para ir formando un patrimonio y a largo para ir solidificando una institución. ¿Qué hizo Nacional bien en la década pasada? Mantener todo eso junto, es decir, armar un equipo a corto plazo para pelear los títulos, a mediano para ir formando jugadores y a largo para hacer una institución sólida. Y eso le funcionó durante muchos años y en los últimos años ha perdido ese norte. Millonario apenas lo está haciendo ahora, está solidificando una base y está comenzando a sacar jugadores. Le falta conseguir los resultados que ameritan ese trabajo. Sí, un Millonario sí, juega muy bien y todo eso, pero en las instancias definitivas el equipo no responde, solamente puede contar que tiene una Copa Colombia en todo este lapso. Hay otros equipos que creen que a punta de chequera lo puede solucionar y se comen unos fracasos terribles, como lo que acaba de pasar hace minutos con Junior, que quedó eliminado de la Sudamericana por el Deportes Tolima, cuando venían haciendo fiesta porque habían traído a Quintero, que porque le sacaron una cantidad de jugadores a otros equipos. Ese fue uno de los responsables de la desarmada del Deportivo Pereira, ya que estamos aquí con ustedes, y uno no saca nada con llenar unos equipos a punta de chequera cuando no hay una base y no hay un proceso que vaya acumulando eso, cuando le entregas el equipo a una cabeza que no sabemos si debe llevar resultados o no, como le está pasando al Junior con Reyes. Entonces, el tema pasa por unos proyectos deportivos sólidos que en muy pocos casos en el fútbol colombiano existen y funcionan. Orlando, hay una pregunta que a mí me está rondando mucho desde que tuvimos al técnico corredor acá en nuestro programa. Cuando él estuvo con nosotros le hicimos la pregunta sobre el descenso y él nos respondía que no le preocupaba y que no iba a pasar nada con el descenso del Once Caldas. Mi pregunta es para usted, Orlando, porque tiene el conocimiento y muchos hinchas estamos preocupados por la situación del equipo. ¿En qué momento un equipo se debe preocupar por el descenso según las estadísticas y los números? Si un equipo en un año no hace por lo menos en promedio más de un punto por partido, empieza a preocuparse. Es decir, ya que estamos hablando del promedio, un promedio de 40 puntos en 40 partidos es un promedio malo. Si se acerca ese 1-1, mínimo, preocúpese. Mínimo, como para no tener problemas, y en un promedio de 1 o 2 por año. Es decir, para sacar un promedio de 1.20, ya que tengo aquí la tabla, por ejemplo, Deportivo Pasto, hasta el partido ahorita que no lo he metido, acaba de perder Pasto 3-1. Tenía 100 puntos en 83 partidos, un promedio de 1.20. Es decir, no es un promedio para estar tranquilo, pero es un promedio que le permite estar sobre aguante. Un promedio ideal para no tener problemas es sacar 27 puntos por campeonato. Uno con 27 puntos por campeonato, sin necesidad de estar a los 8, se mantiene sin problemas. Yo recuerdo un caso muy particular, que era el del Quindío de la década pasada. Quindío siempre se quedaba fuera por un punto, por 2, pero nunca tuvo problemas de descenso. El Quindío siempre estaba en la tabla del descenso tranquilo, sin molestarse, sin pelear, no entraba a las finales, pero un equipo que se mantenía en primera con ese puntaje, 27, 28 puntos por campeonato. Si está por debajo de eso, empieza a preocuparse. Y si el promedio de esos puntos se le acerca a 1 por partido, preocúpese mucho más. Como le pasó al Cali, es que lo del Cali, por ejemplo, el año pasado, 34 puntos, 40 partidos, es menos de un punto por juego. Esa es una preocupación grande. Nosotros acabamos de hacer 30 puntos y mire cómo nos respira en la nuca. 30 puntos acabamos de hacer el torneo anterior y mire cómo nos respira. Orlando, regáleme un segundito, vamos a pausa, necesitamos hacer un corte comercial cortico y nos vamos a meter directamente en la tabla del descenso, que queremos que nos explique una cosa puntualmente, muy a modo de papel y lápiz. Hacemos una pausa cortica y ya regresamos con usted aquí en Tiempo Extra, ¿sí? Con mucho gusto. Ya venimos entonces para todos ustedes. Bueno, seguimos con Orlando Asensio. Por favor, ponme la tabla del descenso. Orlando,
Orlando no se ha dormido, ¿cierto? No, ahí está No, todavía. señor, Ah, bueno, ahí estamos está, ahí está. Orlando, nuestro querido compañero Coque hablaba esta semana, la semana pasada, hablábamos de este promedio y cómo la tiene más complicada Once Caldas que, por ejemplo, los recién Chico ascendidos. y Unión. Entonces, explíquelo desde su punto para que Orlando nos dé su punto. Orlando, yo les decía que los dos equipos que recién ascienden, Huila y Chico, dividen por menos de lo que divide Unión Magdalena, que a la vez divide por menos de lo que dividen los otros equipos. Porque los que ascendieron y Unión, que viene del anterior, dividen por 40 partidos los primeros, 80 los segundos y 118 los terceros. ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo que pasa es que como el campeonato apenas está comenzando y el número de partidos es menor, cada partido que gane Unión o que gane Huila o que gane Chico se va a notar mucho más porque está dividiendo por una menor cantidad de partidos. Claro. Pero también en el momento en que pierdan, fíjese que Huila la fecha pasada estaba en 0.17, ganó un partido y se metió a 0.57, pero si pierde el próximo, se puede ir a menos, se va a ir a 0.50. Entonces, esa fluctuación se va a notar más en esos equipos que acaban de ascender. Si ganan más, se va a notar más, y si pierden más, pues también se va a notar mucho más. Como el acumulado de los otros es mucho más amplio, una victoria no se refleja tanto, pero si pierde tampoco se va a notar tanto en esa tabla. Tiene que ser una caída muy mala para irse a esa zona baja. Entonces, también el campeonato, como está comenzando, pues hace que eso se note mucho más, pero se va a equilibrar un poquitico más a medida que pasen los partidos. Es decir, mire lo que pasó ahorita con el partido Alianza-Pasto. Con Pasto, sí. Alianza ganó y está por detrás nuestro. Pasto perdió y está por delante. Si el Once Caldas le gana A Pasto. a Pasto el próximo partido, vamos a sumar, incluso si Cali no gana, va a estar por encima de Pasto y de Cali, Qué bueno sería. Exactamente. que sería un panorama divino. ¿Y cuál es el rival siguiente de Cali? Ese no me lo sé. Ya miramos. ¿De Ya lo Cali? miramos. El de Cali, el próximo rival de Cali. Orlando, porque- entonces con ese panorama que El Cali planteé, juega con Bucaramanga el próximo partido. ¿En dónde? ¿En Bucaramanga? No, en Palma Seca. Palma Seca. ¿Qué Así tendría, sábado a las 4. qué tendría que pasar entonces, Orlando, para que en este caso Alianza Petrolera, Once Caldas, digamos, estén en esa zona roja del 20 y del 19? Si se puede hablar de una proyección de puntos que haga el uno y el otro para realmente estar comprometidos, porque usted nos explicaba, si ganan no les va a significar mucho, pero si pierden, pues tampoco va a ser mucha la diferencia. Sí, ahí el tema es, mientras menos sumen los dos de abajo, Huila y Unión Magdalena, y mientras empieza a perder Chico también, porque es que a Chico no le ha tocado la tanda brava, por llamarlo de Sí. alguna manera. Los partidos que ha jugado Chico son con equipos también de media tabla para abajo, sacando a Pereira, que es el actual campeón, pero ha jugado con Huila, que fue el duelo directo por el descenso, con Pasto, el duelo directo por el descenso, con Alianza, el duelo directo por el descenso, y el otro partido que jugó es con Jaguares, que este año está un poquitico más tranquilo. Pero fíjese que Chico no ha jugado con Nacional, Chico no ha jugado con Millonarios, Chico no ha jugado con Junior, Con Chico Once no ha jugado Caldas. con América. Tiene que jugar con Once Caldas, que va a ser un partido directo y que sería ideal que lo ganara, y eso pues va a también a equilibrar las cargas. El promedio de Chico no digamos es mentiroso, pero sí ese buen arranque se nota. Sí. Y eso le va a dar confianza. Y mientras menos sumen Unión y Atlético Huila, pues eso les va a convenir a Alianza, le va a convenir a Once Caldas, le va a convenir a Deportivo Cali, le va a convenir a Pasto. Si esos equipos empiezan a sumar, ahí es donde viene el problema. Claro. Porque mientras más sumen los equipos, ese promedio va a subir y se les va a acercar más. De todas maneras, en el caso de Once Caldas, de Pasto y de Cali, hay un colchoncito sobre Alianza Petrolera. Alianza acaba de ganar y quedan 91. Entonces, en ese momento, Once Caldas tiene 10 puntos por encima de Alianza. Pasto tiene 9 y el Cali tiene 11. Hablando de los que, digamos, estarían en riesgo moderado de descender. Ya Jaguares, Águilas, Envigado, Pereira, Bucaramanga y Equidad ya están en una condición muchísimo más tranquila, porque son 18 puntos en el caso, por ejemplo, de Bucaramanga y de Equidad con respecto a Alianza Petrolera. Eso es casi un campeonato completo. Exacto. Eso tiene un colchón un poquitico más grande.
Le estamos haciendo la pregunta a los televidentes también si están de acuerdo con este sistema de descenso o cómo les gustaría que fuera. Dame una nota de voz, por favor, a ver qué está diciendo la gente hasta ahora. 302-269-7382. Hola, buenas noches, este tiempo de estar. Se lavan de esas de la ciudad de Manizales. Para mí, como está bien. Es lo más lógico que cada equipo tenga su propio promedio. Porque era injusto lo que pasaba anteriormente, que el recién ascendido le dieran los mismos puntos del último en la tabla del descenso y le dejaran en la zona roja. Eso fue hace poco. Pero me gustaría también que volviera la promoción, esa promoción que enfrentaba al equipo de la A y de la B y ahí queda uno en la A y uno en la B. Muchas gracias, un saludo para todos. Un abrazo. Ah, sí, un cuando abrazo. hubo esos partidos. ¿Qué opina Orlando de eso? A mí la promoción no me disgustaba, lo que pasa es que era solamente un descenso y el otro se definía por promoción. Casi siempre la ganaron los de la A, solamente creo que hubo 2 casos que la perdieron, Cúcuta con Fortaleza y el caso del América. Y el América. El caso del América que fue más sonado cuando perdió con Patriotas, pero generalmente la promoción el de la A la solía resolver. Sí, exactamente. Y creo que Quindío, si mal no recuerdo, también perdió una promoción jugando en la A. Orlando, sabemos que falta mucho para saber quién asciende y quién desciende, ¿cierto? Apenas estamos empezando el año, pero nosotros hemos hablado acá estas últimas semanas de quiénes se proyectan a ser los ascendidos y nosotros vemos que uno de los fuertes es Cúcuta, porque nos ha sorprendido su modelo de juego, cómo está comportándose dentro de la cancha y está teniendo esos resultados. Y quisiéramos, pues por obvias razones, que Quindío fuera nuevamente protagonista y que ojalá esta vez sí lograra el ascenso, que esos serían como los 2 equipos que uno ve ahí. ¿Cómo lo vio usted siendo muy prematuro? Sí, está muy temprano, pero sí hay un buen arranque del Cúcuta. Lo vi anoche contra Fortaleza justamente. Muy interesante lo que está haciendo Bernardo Redín y además va a armar un equipo con mucha experiencia, ¿no? Con jugadores ya maduros, con jugadores importantes, no muy mayores en edad, pero un equipo que juega bien. Cortuluá arrancó un poquito mal, pero viene subiendo. Veo más o menos fuerte a Cartagena. Patriotas, Es el líder. si bien no mantuvo toda la base que descendió, sigue con jugadores de experiencia. Todavía es muy prematuro. Veo levantando a Quindío después de ese arranque tan terrible que tuvo, de esa derrota de la primera fecha que fue mortal, ese 3-0 en Armenia. Veo levantando un poquitico a Quindío en nivel, pero no lo veo tan fuerte como en años anteriores. Siento que es un equipo mucho más liviano de lo que había. ¿Alguna pregunta ya para ir cerrando? Sí, frente a esto, nos decía entonces Orlando que se necesitan mínimo en promedio 40 puntos para estar tranquilos en cuanto a lo del descenso. En este caso, hablando de Alianza Petrolera y de Once Caldas con 40 puntos, ¿les alcanzaría para estar a salvo, para estar tranquilos? ¿O va a depender también de lo que pase con Huila, con Chico y con Unión? Muchos más de 40. Yo haría la base casi que sobre 50 y se puede sobre 60. Sí. Usted ganando los puntos en casa, solamente ganando los puntos en casa, se asegura un promedio de 1.50. Y con eso está absolutamente tranquilo y no va a tener problemas de nada. Ni de descenso, ni que se le va a dar un problema, ni que un promedio malo. Haciendo respetar la casa y ganando todos los puntos en casa, un equipo no tiene problemas para descender. Y mientras más puntos pueda lograr, con unas campañas de 25, 26, 27 puntos. Fíjese que a Cali le borran el año entrante esa campaña del 2021, que son 62 puntos, y el Cali queda complicadísimo. Y si no te equilibra, de los 62 puntos que va a perder, haciendo más o menos lo mismo este año, Cali va a arrancar muy mal. Si no es que se va este año, va a arrancar muy mal el otro año de descenso. Cali va a estar. Muy jodido. Y en cambio nosotros el año entrante sacamos la cabeza del pantano porque perdemos la mala. la La mala campanita que fue Lara. de Saludo Lara, al profe de Lara. De Exactamente. 17 puntos. Once Caldas, por eso la urgencia del Once Caldas de conseguir resultados. Porque Sí, claro. Primero, pues tiene que salvar el problema Este inmediato, año. que es este año. Pero con un buen puntaje este año y con el puntaje de corredor del año pasado, que es un buen puntaje, borra la campaña del 2021 de Lara y Once Caldas del año entrante no tiene problemas de descenso. Ay. Dios te oiga. Exactamente. Bueno, Orlando, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría pues usted puntualmente a nuestro estadígrafo, a Sebastián Medina,
¿qué recomendación le daría para esos personajes que quieren seguir la carrera suya, que se dedican a recolectar datos, a estar pendientes de las transmisiones, que ya le están compartiendo además datos a los diferentes planta baja, a los diferentes comentaristas? ¿Qué recomendación le daría a usted? ¿Qué consejo le daría? No, esto es un tema de dedicación y de rigor. Hay que ser muy riguroso con la recolección de datos, muy riguroso también con la forma en que se recopilan y se analizan. Muchas veces, y me incluyo porque me ha pasado, un dato mal analizado puede generar una versión falsa o una información falsa. El rigor en este tema es fundamental, saber mantener una buena base de datos y saberla utilizar y saberla aplicar, y no acomodar el dato a cierta cosa por querer favorecer o desfavorecer a alguien, también es clave en ese sentido. Pero sobre todo eso, el rigor es fundamental en este caso. Orlando, muchas gracias. ¿Cómo es que se llama el software que usas ahora? Ese es un programa que se llama Leak Tracker. Leak Tracker. Okay. Orlando, muchas gracias por acompañarnos y por sacar el tiempo de explicarnos esto que yo no sé si sea tan fácil de entender, ese boleo de números que hay en esa tabla, eso no sabe uno. Es que este tema del descenso no es fácil de entender, y además la gente sigue pensando que hay cosas de años pasados que siguen vigentes. Por ejemplo, yo cada 8 días que publico la tabla me preguntan ¿por qué Chico está de primeros? Chico tendría que tener los puntos del último. Pues porque ya se lo eliminaron. Hay gente que todavía pregunta si existe la promoción, y la promoción se eliminó en el 2015, 16, no recuerdo ahora, pero ya hace muchos años se eliminó la promoción. Entonces, esto es un tema muy enredado, y como ha habido tanto cambio en estos sistemas, pues la gente no ha tenido tiempo de asimilar cómo es que está funcionando este asunto. Y como que la gente voltea a mirar la cosa cuando o el equipo de uno está metido en ese problema, como pasó en su momento con América, como pasó en su momento con Junior, como pasó en su momento con Santa Fe, y como está pasando en este momento con Once Caldas, o cuando ven que un grande se puede ir, sobre todo si es el rival de patio. Yo, por ejemplo, tengo muchos hinchas del América preguntándome cada 8 días por la tabla del descenso para ver qué es lo que va a pasar con el Deportivo Cali. Orlando, pues un abrazo muy grande, feliz noche, gracias por acompañarnos y por sacarnos de la ignorancia. ¿Hincha de algún equipo, Orlando? Ah, sí, Orlando, ¿hincha de quién? No, el corazoncito está aquí por Bogotá también. Sí, Pero diga, Pues aquí el no se millonario pasa, papá. no le ve el buzo, Azul, por favor. Está ahí azul, claro. Obvio. Yo de niño iba a verlos a los dos, tanto a Millonarios como a Santa Fe, pero soy más corazoncito azul, aunque también siempre estoy pendiente de Santa Fe. Orlando, muchas gracias, feliz noche. Bueno, un abrazo, buena noche para todos. Abrazo, chao. Gracias. Qué buen invitado. Bueno, ahí está Orlando Asensio, agradezcale el pulpo.